muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy tiene relación con los niños en general y con mujeres en general. Particularmente el tema de los niños porque vamos a asociarlo con varios aspectos de nuestra vida en Colombia y la manera como una representante de la Cámara muy juiciosa ha venido adelantando trabajo muy serio en la defensa de esos niños que a veces sufren temas de violación sexual, maltrato y el caso también de mujeres que sufren maltrato. Representante Ángela Sánchez, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Julio, por la invitación a este programa y poderles compartir un poco a todos del trabajo que estamos haciendo en el Congreso de la República. Usted se ha vuelto líder en tema de niños y en temas de mujeres en los dos aspectos de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que tenemos que ser la voz de aquellos que no pueden hablar y el tema de violencia es generalizada en el entorno familiar, que es donde se forman los futuros ciudadanos y gobernantes, y pienso que ahí es donde tenemos que intervenir. Y pues desafortunadamente los más vulnerados en nuestra sociedad son los niños. La Constitución dice que el derecho de los niños es prevalente sobre los demás, pero en la realidad es muy poco lo que se respeta ese derecho. Si tú ves en tema de salud, maltrato a todo nivel. Y pues hace poco tiempo pude hacer en la plenaria de la Cámara un debate sí, de abuso sexual infantil, y la verdad pudimos evidenciar cómo tal vez nos hemos acostumbrado a escuchar esas noticias todos los días que son terribles. La semana pasada, ¿cómo es posible que una bebé de 3 meses en Soledad Atlántico llega a un hospital, la lleva a la mamá y que murió por paro cardiorrespiratorio, y cuando la examinan pues tiene signos de abuso sexual? Entonces como que uno piensa en qué sociedad estamos, qué lugar ocupan los niños, las mujeres, la familia en esta sociedad, porque a veces nos preocupamos por otros temas, pero la verdad es que nuestros niños son el futuro. Así es. Si nosotros desde ya no empezamos a atender esta generación, pues la verdad más adelante, así como ahora, nos estaremos quejando de futuros de pronto homicidas, violadores, pero no estamos atendiendo la problemática actual. Entonces, y debo preguntarle para comenzar ya este diálogo por un tema en particular, y tiene que ver con las situaciones que estamos viendo en los últimos días con el tema de niños asociados al conflicto armado y al tema de las disidencias de FARC y lo que está haciendo el ELN, en fin, y todos estos grupos al margen de la ley. ¿Qué está pasando allí con estos niños que son quitados de sus familias para ser llevados a filas de grupos insurgentes? Pues la verdad es que los niños están en un estado de vulnerabilidad porque muchos de estos menores pues no tienen una capacidad en sí para tomar una decisión voluntaria, que es que digan es que yo por una causa o es que estoy convencido, sino que sencillamente son arrancados de su entorno, de su familia, que es el primer entorno protector que debe tener un menor. Entonces ahí vemos que desde ese mismo acto ya se está infringiendo los derechos de los niños. Y pues de acuerdo a datos de la Unidad de Víctimas, en el 2018, de las 240 y pico mil de víctimas del conflicto armado, más o menos 77.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas del conflicto. Entonces uno dice, ¿quién está poniendo cuidado a estos niños? ¿O quién los está reparando? ¿Quién los arranca de la guerra, llamémoslo así, o de lo que sea? Claro, y que pues la verdad esto ocurre en lugares apartados de la ciudad. Muchos no conocemos la realidad de esos niños, pero la verdad es que todo esto que hemos visibilizado, lo que se trata es de que hagamos un alto como sociedad y miremos desde el lugar que estamos ocupando qué podemos hacer por los niños, porque la verdad es que ellos necesitan una atención, pero necesitan que también nosotros le demos como una respuesta pronta a sus necesidades. Debo entrar también por el tema de lo que ha sucedido con niños en estado también de violación sexual. Hay una serie de proyectos que ya vienen avanzando, que usted ha generado, ha venido adelantando la Cámara de Representantes. Uno de ellos es el tema de alertas tempranas. ¿De qué se trata el proyecto? Entiendo que va a Senado ya. No, el de alertas tempranas lo radicamos la semana pasada con varios integrantes de varios partidos, pero antes de explicar un poquito de qué se trata el proyecto, me gustaría explicar el panorama, el por qué este proyecto de ley. Algo que evidenciamos en el debate de abuso sexual es el aumento en los números de abuso sexual contra menores en los últimos 10 años. Esa cifra no ha parado. El caso más terrible, el año pasado, 22.794 casos de exámenes médico-legales realizados por medicina legal por presunto abuso sexual.
Ujú. ¿Qué pasa? Hay 22.000 niños que acuden a una IPS o que acuden a la fiscalía y dicen, bueno, me abusaron, le hacen un examen, pero cuando vamos a hacer el seguimiento de esas cifras, uno mira que en el ICBF ingresan a restablecimiento de derechos aproximadamente 12.490 niños. Ahí disminuye la cifra. Y cuando miramos la fiscalía, ¿qué cifra nos da? La fiscalía nos dice que ellos realizaron el año pasado 37.700 investigaciones, pero las condenas solamente son 2.675. Entonces, cuando uno mira las cifras, uno dice, claro, hay una realidad donde no ha disminuido las cifras, o sea que las políticas de prevención pues no están funcionando, o sea, lo que quiere hacer el Estado no está O sea, funcionando. no hay políticas de Estado. Sí, o sea, sí hay programas que Ok. tiene el ICBF, Mi Familia, pero en realidad cuando uno mira las cifras, pues demuestra una realidad muy difícil, y es que en los últimos 10 años más de 190.000 niños colombianos han sido abusados, y que esas cifras, si uno las trae al diario, significa que cada hora 3 niños son abusados. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer ver que es un tema muy delicado. Y lo que miramos en este debate fue, bueno, primero esas cifras y que cada ministerio, cada institución maneja sus cifras, pero ¿dónde está la articulación Claro. entre todas para poder verdaderamente dar esas garantías y ayudar al menor y hacerle un seguimiento? No solamente a él, sino a la familia, porque es que las secuelas de un abuso son muy graves en un menor, y que muchas veces ese menor abusado resulta en un futuro ser también un abusador, que es lo que no queremos que pase. Entonces, lo que miramos también en el debate fue algo muy interesante, y es que actualmente el IMPEC nos da unas cifras y nos dice que por abuso sexual en las cárceles hay 16.520 personas que han cometido estos delitos, pero actualmente también hay una cifra que me llamó mucho la atención, es de 1.380 reincidentes. Es decir, que algún día cometieron el delito, salieron a la calle, volvieron otra pero vez. volvieron a reincidir. Entonces, es un tema muy preocupante, porque también nos dieron unas cifras, y es que por lo menos este año van a salir 100 personas, 100 victimarios van a salir a la calle. Y así sucesivamente la cifra va aumentando en los próximos 5 años, donde tendremos más o menos 2.500 personas que saldrán en libertad. Pero la pregunta que yo hacía en el debate es, bueno, ¿quién nos garantiza que estas personas han sido rehabilitadas, que estas personas están listas para ocupar ese lugar en la sociedad? Porque sabemos que ese es un objetivo también del estar en la cárcel, que ellos sean rehabilitados, resocializados. Claro. Pero también otra cifra tremenda es que miramos que el IMPEC cuenta con 114 psicólogos para atender este mundo de personas. Entonces, y aparte que ese proceso de rehabilitación, ese proceso es voluntario, tampoco se puede obligar. Entonces, vemos que hoy en día hay personas que aún están rebajando penas con un buen comportamiento, ¿sí? De pronto haciendo manillas, portándose bien. Y pues yo evidencié un caso que fue, bueno, de los muchos que uno escucha, pero este año, en el mes de febrero, el caso de la niña que asesinan en Ibagué, pero que es un hombre que venía preso por abuso sexual, 16 años de buen comportamiento, y le dan 72 horas de permiso, y en esas 72 horas sale a la calle y agrede a esta niña, a esta menor de edad, la asesina, la tortura, la abusa, y ya. Entonces, ¿ahí donde cabe la cadena perpetua? Claro, ese es un proyecto de ley que está en el Congreso. Yo firmé este proyecto de ley porque creo que sí hay que abrir la puerta legislativamente para la cadena perpetua, pero también que hemos tenido en el debate, que si vemos el número de condenas, es mínimo con respecto a toda la problemática de abuso sexual. Es decir, si esos 2.000 y pico condenas estuvieran en cadena perpetua, igual el ciclo que produce el abuso no se está atacando, que es Claro. ¿cuál? La familia. La mayoría de abusos ocurren en la casa, en la familia, y los victimarios son el padrastro, el papá, el tío. Científicamente se ha podido demostrar que en esos recintos carcelarios la persona se logra recuperar o logra por lo menos tomar conciencia de lo que hizo, o eso realmente
todavía no empalma con lo que puede ser una realidad como la nuestra? Pues la verdad no empalma y la verdad pues como que a mí me quedaron como muchas dudas también con el debate que se las planteamos al INPE, que es bueno, en una misma, claro, hay pabellones de máxima seguridad donde están victimarios como Garavito y todo en Valledupar, pero también en otra cárcel también está como mezclado todo tipo de victimarios y yo decía, bueno, ¿quién les hace, bueno, de pronto al ingreso un perfil psicológico, pero quién les hace un seguimiento psiquiátrico, psicológico, quién está enfermo mentalmente, quién, sí. Y además que hay varios que incurren en prisión con concurso de delitos, que no solamente abusan, sino que también matan, que también maltratan. Entonces la situación es muy complicada y yo sí pienso que la verdad esa resocialización está fallando en nuestras cárceles y que hasta que eso no se garantice, porque ese sería el ideal. El ideal es que el que entra sea resocializado y salga para estar apto en la sociedad nuevamente. Pero la realidad es que si ni siquiera hay los profesionales que puedan hacer ese acompañamiento, y la cantidad ese proceso, de profesionales. Y la cantidad, pues yo lo veo la verdad muy complicado y por eso, bueno, se abre la opción de la cadena perpetua. Pero yo insistí mucho, si no atacamos el tema preventivamente, que es donde es el foco y donde podamos mirar antes de, o sea, la cadena perpetua es después de, es al final de la cadena con el victimario. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para intervenir las casas, para intervenir los colegios? Porque nos hemos dado cuenta que también el caso de docentes que abusan de los niños, aún en los propios hogares del ICBF, yo denuncié casos que ya donde hay abusos también. Entonces, por eso, por todo este panorama, el proyecto de crear el Sistema Nacional de Alertas Tempranas. Me están pidiendo una pausa muy breve, representante, vamos a ir a ella. Y al regreso vamos a hablar de esas alertas tempranas y una ley muy interesante, la ley Jacob. Claro que sí. Ok, en segundos volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la representante Ángela Sánchez. Estamos hablando de proyectos de ley orientados al tema de protección a los niños en situaciones, ya lo hablamos, que tiene que ver con el orden público también, con la violencia, pero también con aspectos como los que hemos venido tratando cuando son sujetos de violencia sexual. Así es. Ese tema de alertas tempranas, ¿a dónde está orientado ese proyecto? Bueno, básicamente lo que busca este proyecto de ley es crear un sistema nacional de alertas tempranas. ¿Cómo así? Existe ya la ley 1146 de 2017 que es de prevención de abuso sexual y ahí ya hay un comité creado en esta ley que está compuesto por Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, ICBF. ¿Qué es lo que queremos con este proyecto? Darle una función específica a este comité para que cree y articule este Sistema Nacional de Alertas Tempranas, donde articulados de una manera especial ellos puedan detectar si en un departamento o en una ciudad o en un barrio específico como que se prende una alarma de un entorno específico, llámese colegio, llámese casa, llámese barrio, donde de acuerdo a unos parámetros podamos de pronto prever que hay un posible riesgo de abuso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la organización Save Our Children nos ha dado algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta que podrían alertar un posible abuso sexual. Por ejemplo, hacinamiento. Si nosotros nos damos cuenta que en una casa o en un cuarto vive una familia con 10 personas y en una misma cama que eso es muy común. Que eso es muy común, duerme el papá, la mamá y 3 niños, porque es muy común, más de lo que nosotros creemos. Pero además de eso, en esa misma familia
hay consumo de sustancias psicoactivas, o de pronto el papá es alcohólico, más aparte la vulnerabilidad donde, ¿qué pasa? Muchas veces, y ahí viene el tema de las mujeres también, y es que las mamás o las madres cabezas de familia que están en aumento en Colombia, para sostener su familia, pues tienen que trabajar muchas veces muy lejos del lugar de donde viven, y generalmente el niño tiene que estar solo. Y de acuerdo a las encuestas que nos dio Medicina Legal, nos dimos cuenta que entre semana, los días donde más se presenta abuso sexual es entre semana. Miércoles, martes y miércoles, que es donde los niños mayormente están solos. De pronto el fin de semana están más con su mamita, o bueno, están en otras actividades, pero vimos, de acuerdo a estos informes de forenses, que los días donde más se presenta abuso sexual es entre semana. Entonces, eso también es un signo que prende una alarma. Entonces, una familia que está en hacinamiento, que su mamá trabaja todo el día y está sola y no puede llegar sino hasta tarde, que hay consumo de sustancias psicoactivas, que hay alcoholismo, que de pronto hay un tema también de una alerta de pornografía. Entonces, como que todos esos factores de riesgo, si nosotros los identificamos, pero desde arriba, o sea, si de verdad todos nos articulamos institucionalmente y podemos vigilar, es como una vigilancia, y donde veamos que se resumen todos estos factores de riesgo, se prende una alarma. ¿Qué pasa cuando se prende una alarma? Lo que dice esta ley es que inmediatamente se tiene que actuar. O sea, que ahí sí el ICBF tiene que ir, Ministerio de Salud tiene que ir para prevenir, porque no podemos seguir esperando a que ocurra la noticia, a que ocurra el hecho, para ahí sí entrar a actuar. Entonces, por eso tan importante este proyecto de ley, que creemos que es parte de lo que yo siempre he hablado en el Congreso, es como un paquete legislativo, no solo un proyecto de ley, sino que de verdad todos trabajemos en varios proyectos a favor de la niñez, para que verdaderamente pues este derecho fundamental de los niños sea respetado y sea una realidad en nuestro país. ¿De alguna manera se incluyen allí algún tipo de sanciones especiales o de medidas que rompan con esa línea de riesgo que puede presentar en esas familias? Bueno, este proyecto de ley no es punitivo, es preventivo, solamente es preventivo, pero lo que queremos es ir enfocando a la prevención antes de. O sea, yo creo que la prevención ahorra esfuerzo, ahorra dinero, ahorra recursos. Trabajo a las autoridades. Trabajo a las autoridades, y ahí sí, bueno, el tema carcelario que lo expuse ahorita es otro tema, es otro debate que hay que trabajar muy fuerte, pero creo que hay que trabajar en la familia. Usted lo acaba de mencionar porque toca a la mujer. En la parte de ese proyecto, en la mujer, ¿cómo se le podría ayudar también? Porque madres cabeza de familia tienen que sostener de alguna manera. Exactamente. Por eso, bueno, aquí puedo hablar un poquito de otros dos proyectos de ley, que es parte de un paquete legislativo a favor de la mujer que junto con la senadora Emma Claudia Castellanos radicamos en días pasados, pero quiero hablar de dos que son para emprendimiento y ayudar en el trabajo de la mujer. Uno se llama, es de la creación del sello Creo en Ti. ¿Cómo así el sello Creo en Ti? ¿Qué pasa? Hoy en día la formalización del empleo es muy difícil y la verdad la mujer, ¿qué pasa? La mujer tiene que cuidar a sus niños. Cuando hay una persona en situación de discapacidad en la familia, ¿quién es la que cuida? La mujer. La mamá. Sí. La mamá. Entonces, este proyecto va enfocado a beneficiar a 6 tipos de mujeres que están en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Mujeres precisamente en situación de discapacidad, mujeres cuidadoras de alguien en situación de discapacidad, mujeres sobrevivientes a ataques de ácido, que son mujeres que fácilmente no las contratarían en una empresa por sus marcas, por el proceso que ellas han llevado, mujeres que participaron del conflicto armado y que también están en ese proceso de reinserción, mujeres rurales también y mujeres madres comunitarias del ICBF. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Ellas van a decir que queremos comenzar una microempresa, un emprendimiento. Entonces ellas van a poder asociarse, van a poder acudir al Ministerio de Comercio y van a poder acceder al sello Creo en Ti. ¿Cómo es el sello Creo en Ti? En sus productos ellas van a poder colocar ese sello que va a ser de propiedad del Ministerio de Comercio. ¿Y a qué les va a ayudar? A abrir mercado. Te pongo un ejemplo con el éxito. ¿Qué va a pasar si el éxito
accede a emprender, a contratar con estas microempresas y a involucrarlo en su mercado y con cierto porcentaje de facturación, el éxito va a poder tener un certificado, Creo en Ti, que va a ser un reconocimiento a su trabajo social y que de verdad está apoyando a las mujeres colombianas. Además, vamos a trabajar una ruta para que puedan exportar con este sello, y con este sello estamos creando también un fondo que les va a ayudar en su microempresa y unas becas del 30% para que estas mujeres también, porque ¿qué pasa? Muchas abandonan la empresa porque no tienen la capacitación y a veces un estudio tecnológico, el SENA, no es suficiente, pero les vamos a garantizar que puedan hacer su carrera de pregrado, su administración de empresas, y que en estos 4 años que van a poder utilizar este sello Creo en Ti, ellas puedan salir adelante con este emprendimiento. ¿En qué punto está el proyecto y qué tanta aceptación ha tenido? Porque, claro, es una intención maravillosa, pero también uno entiende que en esos caminos ahí se atraviesan cosas, ¿no? Sí, claro. No es fácil. Este también lo acabamos de radicar, está en la comisión tercera, ya tiene ponente, ya hablé con todos los que están a cargo del proyecto de todos los partidos, de decentes, de todos los partidos, y están muy a favor de la iniciativa porque saben que hay que apoyar a la mujer. Y el otro proyecto es muy sencillo, que es para reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer, que actualmente es de más del 17%. ¿Qué pasa? Hay sectores donde las mujeres no participan porque no es fácil. Por ejemplo, la construcción. Ya hay una puerta abierta para la construcción, pero estamos trabajando en este proyecto de ley para que en el sector del transporte, en el sector de la agricultura, en el sector de la minería, se puedan abrir esos espacios para que la mujer participe, y le estamos diciendo al gobierno que apoye a la mujer, que la capacite, que le abra espacios y que la mujer pueda participar en estos sectores. Que ¿qué va a hacer? Que ellas ganen mejor y que más mujeres participen y se disminuya así la brecha salarial. Bueno, se nos ha ido, hemos avanzado en el tiempo hoy. No quiero dejar pasar un proyecto muy lindo que es la Ley Jacobo. ¿Aquí de qué estamos hablando, representante? Bueno, Ley Jacobo es un proyecto como de mi corazón. La verdad es que hay una realidad, y es que el cáncer infantil es la segunda causa de muerte infantil en Colombia. De pronto muchos colombianos no lo saben. Anualmente se diagnostican en Colombia 1.445 nuevos casos de cáncer infantil. Y la verdad es que el cáncer en los niños, a diferencia del cáncer en los adultos, es que no es fácil detectarlo, porque está casi siempre diseminado por el cuerpo, no está en un lugar específico localizado. Entonces, primero, su detección es complicada. Ajá. Pero aparte, ¿qué pasa en los niños? Que si el niño no se atiende inmediatamente y continuamente, el niño en un plazo de 6 meses fácilmente muere. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Que las familias viven un drama porque necesitan una autorización para cada procedimiento. Sí. Autorización para el examen, autorización para la quimioterapia, para la radioterapia, mientras la mamá que no tiene para el transporte, que tiene que dejar a sus otros hijos para cuidar a este menor enfermo de cáncer, mientras ella está viviendo todo ese drama, y en autorización el niño abandona el tratamiento y se muere. Y ahí es un problema de tiempo. De tiempo. El tiempo es una carrera contra el tiempo. ¿Qué propone usted en el proyecto? Bueno, este proyecto, 3 cosas. Primero, el giro directo a las IPS, que de verdad atiendan correctamente a los niños con cáncer. Segundo, que el cáncer se considere casi una urgencia médica y por lo tanto se garantice la atención prioritaria y continua. Es decir, de primera, un niño con presunción de cáncer de inmediato lo tienen que atender, pero no solamente la primera consulta, sino de ahí garantizarle la continuidad en la atención. Y también lo que buscamos es que haya un apoyo a las familias psicosocial, un apoyo permanente a la familia, y pues obviamente que los niños sean atendidos sin una autorización integral. ¿Qué pasa? Ya hay una ley 1388 del 2010 que es la base para la atención integral de niños con cáncer, y esa ley establece una autorización integral, pero aquí estamos diciendo no autorizaciones. No, pues o sea, el Ministerio de Salud ya internamente creará un mecanismo para entenderse con las IPS para el recobro, pero la mamá o el niño no va a tener que pasar por pida y pida autorizaciones, porque ahí estaremos ganando tiempo y salvando vidas. Representante, para cerrar nuestro programa,
¿Nos falta mucho para la defensa de esos derechos de los niños? Bastante, por eso, bueno, no podría terminar este programa sin decir que vamos adelantados en la creación legal de la Comisión de Infancia, Niños, Niñas y Adolescentes en el Congreso de la República por primera vez. Esta comisión va a ser muy importante porque en el Congreso tiene que haber un ente dedicado a vigilar las políticas públicas de niñez, a tener esa interacción también con la sociedad y con el mismo Estado. Este proyecto de ley ya avanzó en la Cámara. ¿Integrado por quiénes? No, muchos partidos firmaron, la verdad, pero ahí estamos abanderando y sacando adelante la pelea por los su objetivo es niños. Niños. Proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes y estar pendiente de todos los proyectos en el Congreso, hacerles ese seguimiento y de verdad apoyarlos para que sean leyes de la República. Representante, hemos disfrutado mucho de su conversación. Gracias por su tiempo. Muchas Le vamos gracias. a hacer seguimiento como usted lo está proponiendo allá. Claro Le que pido el sí. favor de que lo hagamos y nos esté contando porque creo que el tema de la niñez es fundamental por Constitución y por lo que nos corresponde. Así es. Es Ok. un deber de todos. Representante, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias A ustedes por la muchas invitación. gracias. Mañana otro tema de interés para ustedes. Que descansen.